¿Alguna vez nos hemos preguntado de dónde vienen ciertas convicciones de fe que hoy, bueno, damos por sentadas? Cosas como la libertad de adorar según la propia conciencia, la idea de una iglesia que se gobierna a sí misma, o incluso algo tan simple como cantar un himno todos juntos. Y es que, muchas veces, las raíces de todo esto no están en comités teológicos, sino en historias de valentía, de sacrificio, de una convicción profundísima que el tiempo, a veces, tiende a olvidar. Pues bien, hoy vamos a desempolvar uno de esos capítulos fascinantes de la historia, una herencia de fe forjada en el fuego, a través del primer volumen de Los Bautistas Particulares Británicos. Y miren esta cita, que está justo en la introducción del libro, resume a la perfección nuestra misión de hoy. No se trata de un simple ejercicio de nostalgia histórica, para nada. El objetivo es tender un puente, conectar las luchas y las pasiones del siglo XVII con las preguntas y los anhelos de hoy. Es, en el fondo, una invitación a redescubrir una tradición que para muchos se siente sorprendentemente fresca y relevante. Vamos a sumergirnos en estas vidas y a ver por qué nos siguen hablando con tanta fuerza. Ok, entonces esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué este libro es un verdadero tesoro redescubierto. Después, viajaremos a sus orígenes, a ese mundo tan turbulento del puritanismo inglés que fue, digamos, la cuna de este movimiento. Luego viene la parte central. Vamos a conocer algunas de las figuras clave, hombres y mujeres con una fe de verdad inquebrantable. A continuación, analizaremos el legado que nos dejaron, un legado que dura hasta hoy, y por último, vamos a responder la pregunta clave. ¿Por qué esta historia de hace 400 años nos debería importar hoy? Bueno, arranquemos entonces con nuestra primera parada. Cuando uno agarra un libro de historia, a veces se espera encontrar un recuento algo seco, de fechas, batallas y leyes, ¿no? Pero este libro es otra cosa. Es más bien una puerta de entrada, una ventana a las vidas de personas reales que se aferraron a su fe en una de las épocas más convulsas de la historia de Inglaterra. Miren, la estructura del libro es muy personal, muy accesible. Es una colección de biografías. Desde un pionero en Irlanda llamado Thomas Patient hasta un autor súper prolífico como John Pigott. Cada capítulo es un retrato íntimo. Y esto es lo genial. Nos permite ver la teología no como algo abstracto, ¿no? Sino como el motor en la vida de personas de carne y hueso. Conocemos sus triunfos, sus dudas, sus pérdidas más devastadoras y sobre todo su perseverancia. Es una forma de aprender historia que no solo informa la mente, sino que también conmueve el corazón. Ahora, para poder entender de verdad a esta gente, es fundamental entender su mundo. Ningún movimiento surge de la nada, y los bautistas particulares no son la excepción. Es que su identidad se forjó literalmente en el fuego de la agitación religiosa y política de la Inglaterra del siglo XVII. Una época de reyes, parlamentos, guerra civil y una búsqueda profundísima de la verdadera fe. A ver, esta línea de tiempo nos ayuda a ver el torbellino que era esa época. Fíjense en cómo va creciendo la tensión. Todo empieza con el surgimiento del puritanismo a finales del siglo anterior. Luego, en la década de 1630, la cosa se pone fea. La represión se intensifica con el arzobispo Laud, que intenta obligar a todos a seguir las prácticas de la Iglesia de Inglaterra. Esta tensión, al final, explota en una guerra civil brutal. Y es justo en medio de todo este caos que los bautistas publican su primera confesión de fe en 1644, una declaración súper audaz de quiénes eran. Y después de décadas y décadas de más persecución, por fin llega un respiro con el Acta de Tolerancia. Estas personas vivieron y murieron en medio de todo este drama. Entonces, ¿qué era exactamente esto del puritanismo? Pensemos en él como un anhelo profundo de reforma, de limpieza, por así decirlo. Los puritanos sentían que la reforma en Inglaterra se había quedado a medias. Veían la Iglesia de Inglaterra y decían: aquí todavía hay demasiados restos del catolicismo romano. Las ropas de los sacerdotes, los rituales, toda la estructura de los obispos. Su clamor era por una iglesia más simple, más pura. Una iglesia que se basara solo y exclusivamente en la autoridad de la Biblia, sin todas esas añadiduras y tradiciones que ellos veían como inventos humanos. Y aquí está la clave de todo. Los bautistas particulares fueron en cierto modo los puritanos que llevaron la idea hasta el final.
Tomaron ese principio puritano de sola escritura y lo aplicaron hasta sus últimas consecuencias. Se preguntaban, si la iglesia debe basarse solo en la Biblia, ¿dónde dice la Biblia que hay que bautizar bebés? No lo encontraban. ¿Dónde establece una iglesia nacional controlada por el rey o por el parlamento? Tampoco. Su búsqueda de una iglesia puramente bíblica los llevó a dar un paso radical: separarse y formar congregaciones de creyentes voluntarios, bautizados por inmersión después de confesar su fe. Bueno, dejemos un poco las ideas generales y vayamos a lo que de verdad da vida a todo esto: las personas. Porque la historia cobra vida, se vuelve tangible y poderosa cuando vemos cómo estos principios fueron vividos por gente real. Vamos a conocer a 3 de las figuras más fascinantes de este volumen, cuyas vidas nos muestran el costo y la belleza de sus convicciones. Vamos a empezar con William Kiffin. Y de verdad, si Hollywood hiciera una película sobre los primeros bautistas, Kiffin sería uno de los protagonistas, sin ninguna duda. Su vida es una mezcla impresionante de éxito en los negocios, una piedad súper profunda y una resiliencia casi sobrehumana. Es que Kiffin fue un gigante en su tiempo. Como uno de los comerciantes más ricos de Londres, tenía acceso al poder, incluso al propio rey. Pero usó esa influencia no para sí mismo, sino como un escudo para sus hermanos en la fe, que sufrían una persecución terrible. Financiaba iglesias, intercedía por pastores que estaban en la cárcel y defendía la causa bautista ante las autoridades. Pero lo que de verdad te llega al corazón y te muestra quién era, es su vida personal. Sobrevivió a la plaga que mató a su familia cuando era un niño. Más tarde perdió a su amada esposa, Hannah, después de casi 44 años juntos. Sufrió la muerte de varios de sus hijos, incluyendo 2 nietos que fueron ejecutados por participar en una rebelión. A pesar de ese dolor que uno ni se puede imaginar, su fe y su servicio a la iglesia nunca flaquearon. Es el testimonio de una fe que no se basa en las circunstancias, sino en un Dios soberano. Ahora, pasemos a un nombre que seguro suena más familiar para muchos: John Bunyan, el calderero, el reparador de ollas de Bedford, que se convirtió en el autor de una de las obras más importantes y queridas de toda la literatura cristiana. La historia de Bunyan es ¡wow! Es un testimonio increíble de cómo Dios puede usar la adversidad para sus propósitos más grandes. Su pasión era predicar el evangelio a la gente común, en los pueblos y aldeas. El Estado le exigió que parara, que consiguiera una licencia de la iglesia oficial, y él se negó porque creía que su llamado venía de Dios, no del gobierno. ¿El precio de esa convicción? 12 largos años en la cárcel de Bedford. Y lo increíble de esta historia es cómo la cárcel, que buscaba callarlo, terminó dándole una voz mucho pero mucho más potente. Fue en esa celda fría y húmeda donde, lejos de su familia y su iglesia, imaginó y escribió la increíble alegoría de la vida cristiana, El progreso del peregrino. Un libro que ha fortalecido la fe de millones de personas por siglos, traducido a cientos de idiomas. La cárcel no fue el fin de su ministerio, fue el comienzo de su legado mundial. Y nuestro tercer personaje es Benjamin Keach, un pastor, teólogo y un verdadero pionero, cuya valentía e innovación dejaron una marca imborrable, sobre todo en la forma en que adoramos en las iglesias hasta el día de hoy. A ver, la historia de Keach es impresionante por su valentía. Imaginen esto por un segundo: que te arresten, te juzguen, te humillen en público. ¿Y todo por qué? Por escribir un libro de enseñanza para niños. Eso fue lo que le pasó por publicar El instructor del niño, que tenía doctrinas bautistas que las autoridades consideraban heréticas. Pero lejos de callarlo, su ministerio floreció después de que lo liberaron y su iglesia en Londres se convirtió en una de las más grandes y vibrantes de la ciudad. Pero quizás su contribución más duradera fue su defensa apasionada de que toda la congregación cantara himnos. En una época en que muchas iglesias solo cantaban los salmos, Keach argumentó que el Nuevo Testamento llama a los creyentes a cantar nuevas canciones de alabanza a Cristo. Fue una batalla, pero su visión triunfó y enriqueció la adoración de incontables iglesias desde entonces. Ok, ya que vimos estas vidas, podemos empezar a unir los puntos y ver el impacto que tuvo todo el movimiento. ¿Qué ideas fundamentales nos legaron estos primeros bautistas? ¿Qué principios defendieron con tanto esfuerzo, a menudo a costa de su libertad y sus vidas, que todavía hoy le dan forma a millones de iglesias en todo el mundo? Podríamos resumir su legado en 3 pilares.
3 ideas fundamentales. Primero, una defensa inquebrantable de la libertad de conciencia. Ellos decían que la fe es un asunto entre la persona y Dios, y que el Estado no puede forzarla. Segundo, el desarrollo de confesiones de fe muy detalladas. En una época en que los acusaban de cualquier cosa, documentos como la Confesión Bautista de Londres de 1689 articularon sus creencias de una forma súper clara y demostraron su profunda ortodoxia bíblica. Y tercero, la absoluta centralidad de la predicación de la Biblia. Para ellos, el púlpito no era para opiniones humanas, sino para la fiel exposición de la palabra de Dios. Esta cita va directo al corazón de cómo pensaban. Adoración voluntaria, o will worship en inglés, era su término para cualquier práctica de adoración que fuera inventado por los humanos en lugar de ser ordenada por Dios en las Escrituras. Para ellos, la pregunta que guiaba todo en la Iglesia era súper simple: ¿dónde lo manda la Biblia? Si no se podía señalar un mandato o un ejemplo claro en el Nuevo Testamento, entonces no tenía lugar en la adoración a Dios. Esto nos muestra su compromiso total con la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios por encima de cualquier tradición o preferencia humana. Y con todo esto llegamos a la última parte, que para mí es quizá la más importante. Ya vimos quiénes eran, de dónde venían y qué creían. Pero a ver, ¿por qué debería importarnos todo esto en el siglo XXI? ¿Por qué dedicarle tiempo a leer sobre pastores y comerciantes de una época tan lejana? Y es una pregunta súper válida, ¿no? En un mundo que vive obsesionado con lo nuevo, con lo que viene, ¿qué ganamos realmente mirando 400 años para atrás? La respuesta es mucho más de lo que podríamos pensar. Estas historias no son reliquias de museo, son pozos profundos de sabiduría, de coraje y de perspectiva para la fe de hoy. Pues miren, este libro nos da varias cosas. Primero, una conexión con nuestras raíces, que es vital. Un árbol sin raíces es inestable, ¿verdad? Pues una fe sin historia es superficial. Segundo, nos da una inspiración increíble. Leer sobre gente que lo arriesgó todo, sus negocios, sus familias, su libertad, por lo que creían, pone nuestras propias luchas en una perspectiva totalmente nueva y humilde. Tercero, profundiza nuestro entendimiento teológico. Vemos cómo doctrinas que hoy debatimos como la libertad religiosa no nacieron en un salón de clases, sino que se forjaron en el yunque de la persecución. Y finalmente, es una fuente inagotable de ánimo personal. Estas no son solo biografías, son historias del poder de Dios sosteniendo a su gente en medio de la prueba. Así que, en resumen, esta obra es un recurso que impacta por 3 lados. Alimenta la mente con una sólida comprensión histórica y teológica, ayudándonos a entender el porqué de lo que creemos, pero, al mismo tiempo, conmueve el corazón con ejemplos de una fe vivida con una integridad y un coraje asombrosos. Es una de esas lecturas raras que informa, inspira y edifica, todo al mismo tiempo. Y quiero que cerremos con esta reflexión. ¿De qué manera conocer estas historias de sacrificio, de cárcel y de perseverancia por el Evangelio puede cambiar la forma en que vivimos nuestra fe hoy, en un contexto de muchísima más libertad y comodidad? Es una pregunta que el libro deja flotando en el aire y que la verdad nos desafía a examinar la profundidad de nuestras propias convicciones y la firmeza de nuestra propia fe. Es una pregunta que vale la pena meditar. Si todo esto les ha parecido interesante y quieren saber más, visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.